Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando de este primer libro de Crónicas. Estamos ya casi por terminar, estamos en los últimos cuatro capítulos y vamos a continuar. Entonces, pues vamos a ver aquí que el capítulo número 26, que es el que nos toca el día de hoy, habla acerca de los porteros y oficiales que el rey David constituyó para la administración de el santuario. Y bueno, todo esto lo vamos a ver aquí en los capítulos, perdón, en el capítulo 26, versos del 1 al 19. De hecho, en una forma así muy general, el capítulo 26 nos va a hablar de, de los que fueron designados porteros, como ya les comentaba, versos del 1 al 19, también de los que fueron designados tesoreros, versos del 20 al 28, y de los que servían como escribas y jueces por todo el país encargados de la administración de los asuntos públicos. Y este tema viene en los capítulos 29 al 32. Estamos, como les digo, en el capítulo 26 del primer libro de Crónicas. Bueno, entonces, en caso del primer tema que trata este capítulo 26, es de los que fueron designados como porteros. Y bueno, el grupo de personas que fue designado para cumplir esta función es de los hijos de los coreitas y de los hijos de Merari. ¿Y cuáles eran las tareas de estas personas que estaban designadas a cumplir la función de porteros? Bueno, pues aquí la palabra de Dios nos dice en el capítulo 26 que estas personas estaban encargadas de guardar las entradas del santuario, de abrir y cerrar puertas exteriores, así como también estaban para la enseñanza a las personas que se iban a dirigir al santuario para adorar en los atrios, y les iban a enseñar cómo hacer la adoración correctamente, o en otras palabras, cómo adorar al Padre Todopoderoso, pero con respeto. Entonces, estas eran también funciones que estaban desempeñando, como ya les decía, los porteros, que eran los hijos de los coreitas y los hijos de Merari. También otra de las funciones que estas personas desempeñaban, este grupo de personas, era el de alentar a los tímidos. Quizás lo que nos menciona aquí la palabra de Dios, de acuerdo con el comentarista bíblico que estuve viendo, que es Matthew Henry, el alentar a los tímidos, pues quizás había personas que no estaban muy seguras de querer entrar en adoración a Dios, les daba pena hacerlo, les daba pena quizás ponerse a orar y que las demás personas los vieran. No lo sabemos, pero una de las funciones entonces de esas personas, les repito, que estaban como porteros, pues era precisamente ayudar a que estas personas pudieran entrar en oración sin que se sintieran cohibidos o sin que se sintieran apenados. También otra de las funciones que los porteros tenían era la de prohibir entrada a extranjeros y a ceremonialmente inmundos. Que como sabemos, por parte de la ley que Moisés estableció, la ley que le dejó el Señor para que se la comunicara al pueblo de Israel, esto que ya hemos estado estudiando en los libros de Deuteronomio, Números, Levítico, etcétera, etcétera. Ahí hay algunas porciones en las que se acerca de las personas que están inmundas, consideradas ceremonialmente inmundas, que no pueden entrar al lugar de adoración, en este caso sería el santuario. Y bueno, también a los extranjeros, a los que no eran israelitas, también se les prohibía la entrada. Y los encargados de hacer esta función eran los porteros. Y también otra de las funciones que tenían era la de proteger la casa de Dios contra los enemigos. Quizás estas personas en ese sentido, bueno, pues estaban armadas o tenían alguna clase de instrumento para defenderse y para poder rechazar algún tipo de ataque en contra de la casa de Dios. Eh, la palabra no lo especifica aquí, pero pues puede ser que haya sido algún tipo de ataque interno de los mismos israelitas, alguno que se sintiera ofendido, se sintiera
tuviera ese ánimo de agredir a las personas que estuvieran dentro del santuario, bueno, pues los porteros se encargaban de controlar ese tipo de personas. Y las características, bueno, las personas que estaban designadas para estas funciones, pues tenían ciertas características. Incluso aquí en los versos 6 al 7 nos dice la palabra de Dios que eran valerosos y esforzados. También en el verso número 8 nos dice que eran de gran valor para el servicio. Y aquí vale la pena hacer el hincapié en que se menciona a los hijos y a los nietos de Obed-Edom, que en este caso eran 62 en total. Eso los... Y este personaje, Obed-Edom, si ustedes recuerdan, en lo que ya hemos estudiado anteriormente, en los libros anteriores, Obed-Edom fue bendecido por haber custodiado el arca del Señor en su casa. Recuerden ustedes de cuando el arca era trasladada, sucedió el asunto de que el arca no fue trasladada como Dios lo había ordenado, se cayó o iba a caerse del carro donde estaba, quisieron detenerla, las personas que quisieron detenerla murió por haber tocado el arca sin que tuviera que hacerlo, y posteriormente el arca fue depositada en la casa de Obed-Edom, como ya lo hemos estudiado. Entonces, esta persona se encargó de tener el arca en su casa por mucho tiempo, y bueno, Dios le bendijo, como ya lo hemos estudiado también. Y aquí, bueno, pues vemos que precisamente porque Obed-Edom fue quien estuvo a cargo del arca en su casa y lo hizo de una forma diligente y con todo el amor como el servicio para Dios, pues el Señor lo bendijo. Y bueno, pues el rey David también dio una posición importante dentro del santuario a su familia de Obed-Edom, a sus hijos y a sus nietos, como nos los menciona aquí en este capítulo 26. Y también en el caso de nosotros, que tenemos que, como ya lo hemos visto muchas veces, tenemos que meditar en la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos estas partes de la palabra de Dios, bueno, pues nos damos cuenta que si nosotros obedecemos a Dios y comenzamos haciéndolo desde nuestra casa, entonces podemos hacernos cargo de los servicios que se nos puedan encomendar dentro de la casa de Dios. Entonces sí es importante, hermanos, que resaltar que la obediencia a Dios, bueno, pues tiene que empezar desde la casa, desde nuestra propia familia. Y hay un verso, incluso aquí, que independientemente de este capítulo 26 del primer libro de Crónicas, que les puedo mencionar, que es el primer libro de Timoteo, en el capítulo 3, verso 5, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto lo estaba escribiendo el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo. Entonces vale la pena aquí resaltar que sí es importante que nosotros comencemos a gobernar primeramente nuestra propia casa. Y después, pues, podremos ser capaces o podremos estar preparados, no capaces, sino podemos estar preparados como para tener la responsabilidad de cuidar la casa de Dios. En este caso, pues el servicio que tengamos que hacerle al Señor en la iglesia, para con la iglesia, para con todos los demás hermanos. Bueno, otra de las características también que se menciona aquí acerca de las personas que estaban designadas como porteros, pues también nos dice aquí en el verso número 14 que uno de ellos era una persona que era considerada como consejero entendido. Este término de entendido podemos pensar que se refiere a que esta persona era prudente y que tenía visión. Se está refiriendo aquí, cuando ustedes lean en el capítulo 26 de este primer libro de Crónicas, verán ustedes que en el verso 14 se estaba refiriendo aquí a Zacarías, hijo de Selemías. En los demás aspectos, como donde considera que algunas de estas personas eran valerosas y esforzadas, en los versos 6 y 7, bueno, se estaba refiriendo a los hijos de Semaías, los hijos y nietos de Obed-Edom que habían entrado al servicio. Menciona los nombres de varios de ellos aquí, menciona los nombres de los hijos de Obed-Edom y luego de toda su familia. También pueden ustedes leerlo
en este capítulo 26. Nos da esa información también aquí la palabra de Dios. Aquí también hay que hacer hincapié en que el Señor siempre va a encontrar personas que son las personas aptas para el servicio hacia Él. O incluso cuando el Señor quiere determinadas personas que le sirvan, bueno, pues Él los hace aptos para el servicio. Recuerden ustedes que, bueno, todas las personas que tienen en su corazón el deseo de servir al Señor, que es el deseo que yo quiero como, ahora sí que como mis, yo quisiera que todas las personas pudieran también servir a Dios en lo que el Señor ponga en su corazón hacer o en lo que el Señor les mande. Entonces, aunque si pensemos que no estamos preparados para el servicio a Dios, pues yo creo que el Señor aquí puede darnos esa capacidad para hacerlo. Si Él ha dispuesto que nosotros le sirvamos de alguna forma, bueno, pues Él nos va a decir cómo hacerlo. Él nos va a proveer de todo lo que necesitamos para poder hacer el servicio correctamente al Señor. Bueno, continuando con este tema, también otro de las cuestiones aquí que se menciona es que las jefaturas que se les daban a las personas para los diferentes puestos casi siempre escogían a los primogénitos, pero en este caso aquí nos mencionan a una persona que se llama Zimri, que es hijo de Merari. A él lo pusieron como jefe aún sin que haya sido primogénito. Y en este caso, el comentarista bíblico menciona que esta persona quizás fue puesta en esa posición, aunque no era el primogénito, quizás porque el primogénito haya sido débil, no haya sido capaz, haya estado enfermo, alguna condición tenía, pero por alguna razón se escogió a Zimri como jefe. Es lo que nos menciona también aquí la palabra de Dios. Y otra cosa también importante es que los puestos que se les designaban a todas estas personas, se les designaban al azar, o en otras palabras, por suerte, como nos menciona aquí la palabra de Dios. Acuérdense ustedes que en aquellos tiempos todavía ellos podían poner, hacían una especie como de sorteo para poder especificar estas posiciones. Y bueno, pues ellos lo hacían de esa manera porque sabían que al final de cuentas era Dios quien estaba dirigiendo ese sorteo que estaban haciendo para colocar a los porteros en las diferentes posiciones que iban a ocupar. Y también aquí la palabra de Dios nos menciona quiénes estaban en qué posiciones. Cuando ustedes vean ahí, pues van a poder leer todos los nombres. Yo no los voy a leer porque pues son bastantes nombres. Aquí lo que estoy haciendo nada más es sacar la información que yo consideré que era más importante para nosotros conocer acerca de las posiciones, de las características y de quiénes eran estas personas, de qué tribus venían para poder desempeñar el puesto de porteros y de oficiales de acuerdo con las asignaciones y la distribución en la administración del santuario que el rey David había dispuesto. Aquí en este caso de las personas que ocupaban los puestos de porteros también, bueno, se hacía al azar o por suerte, como ya les mencioné, para que todas estas personas actuaran con fidelidad al ocupar su puesto y también para que ellos conocieran el puesto que iban a ocupar. Entonces, eso es lo que nos menciona aquí la palabra de Dios. Ahora también tenemos que hay otro grupo de personas que son los encargados del tesoro de la casa de Dios. También aquí vemos que el rey David había encargado a otro grupo de personas que se hicieran cargo de la administración de los tesoros que tenían en la casa de Dios. Y también, pues vemos aquí nosotros que podemos hacer una comparación con el santuario, en este tiempo en el que está viviendo el rey David y posteriormente va a ser el templo que Salomón construyó, que en esos lugares de adoración a Dios, ahí había riqueza acumulada. Y si nos ponemos a pensar también, Cristo Jesús, que fue el que, en el que se cumplió la promesa que Dios le hizo a Abraham, bueno, pues también podemos considerarlo a él como el templo en el que hay muchas cosas escondidas
y en el que están escondidos muchos de los tesoros de Dios. Entonces, por eso también recuerden ustedes que decía el Señor Jesús que Él era el camino, Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Entonces, pensemos y recordemos que Cristo Jesús también tiene muchos tesoros que están en Él, y nosotros podemos accesar también a todas esas riquezas que el Padre Todopoderoso nos permite accesar. Bueno, aquí en el caso de las personas que estaban encargadas de los tesoros de la casa de Dios, bueno, pues eran también levitas y iban a cumplir esas funciones iban a estar a cargo de la administración de los tesoros, de las contribuciones que el pueblo hacía. Acuérdense ustedes que en Levítico, por ejemplo, se nos menciona, capítulo 27, versos del 1 al 4, se nos habla aquí, bueno, más bien todo el capítulo 27 de Levítico, si ustedes lo pueden leer posteriormente, aquí se nos menciona de muchas de las cuestiones en las que el pueblo tenía que contribuir al santuario. Por ejemplo, en los versos del 1 al 4, les voy a leer lo que dice el Levítico capítulo 27. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Bueno, estos primeros versos nos dan la idea de que la gente hacía contribuciones al santuario, como nos lo está mencionando aquí en este pequeño fragmento que yo leí del capítulo 27 de Levítico. En el caso de la remisión de algunas personas, si era un varón, bueno, pues estábamos hablando que él tenía que pagar al santuario una cantidad de 50 ciclos de plata. Y si fuera una mujer, serían 30 ciclos de plata. Entonces, así por el estilo, en el capítulo 27 van ustedes a ver que hay más estimaciones y ciertas cantidades que tienen que pagarse al santuario. Entonces, así como en este capítulo 27 de Levítico, también en Números, capítulo 18, 16, nos menciona algo parecido, e incluso en este primer libro de Crónicas, más adelante, en el capítulo 29, versículos 7 y 8, también se hace una mención acerca de este tipo de contribuciones. Bueno, pues toda esa cantidad de dinero que entraba al santuario, bueno, pues los levitas eran los encargados de la administración y recolección de todo ese dinero. También en el santuario se encontraba depositado el tesoro de las cosas santificadas. Esas cosas eran cosas valiosas que se habían santificado a Dios como agradecimiento por su protección. Asimismo, también se encontraban los botines de guerra. Recuerden ustedes que anteriormente, desde antes de la época de la que fuera escrito este libro de Crónicas, pues ya se tenía la costumbre de entregar a Dios los botines de guerra. Y los ejemplos que tenemos de esta situación, bueno, pues lo podemos ver en el caso de Moisés, en el caso de Abraham, y posteriormente también, como nos lo narra aquí la palabra de Dios en este capítulo 26, pues también Samuel, David, Saúl, Abner y Joab hicieron lo mismo. Y todo esto lo podemos ver en los versos 26 al 28 de este capítulo 26 del primer libro de Crónicas. También podemos leer acerca de que estas personas habían de dar al santuario y los botines de guerra. También lo podemos leer en Primera de Crónicas, capítulo 18, verso 11, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, verso 1. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Abraham y de Moisés, tenemos aquí que en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, versículos del 1 al 4, nos da un ejemplo de esto que estamos hablando, acerca de que los botines de guerra se le entregaban al sacerdote. Y bueno, les voy a leer también otro fragmento aquí del capítulo 7 de Hebreos, versos del 1 al 4, que dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo,
cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Entonces aquí en estos versos del 1 al 4 del libro de los Hebreos, capítulo 7, podemos ver cómo es que el mismísimo Abraham, que es el patriarca del pueblo de Israel, bueno, pues él le dio los diezmos a Melquisedec, al rey de Salem, que es el sacerdote del Dios Altísimo. Y también así como está este ejemplo, bueno, pues podemos leer más adelante en Números 31:50, hay otro ejemplo que dice así también: por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda cada uno de los que ha hallado alhajas de oro, brazalete, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Esto ya ocurrió más adelante, en la época de Moisés. Y bueno, pues vemos aquí cómo desde ese tiempo los israelitas tenían la costumbre de entregar ese botín de guerra al templo. Se le entregaba al sacerdote y el sacerdote lo depositaba en el templo. Y todo esto era para honrar a Dios, nuestro Padre Todopoderoso. Y bueno, aquí en la época de el rey David, como nos lo narra el escritor del libro de Crónicas, bueno, pues no era la excepción, también se hacía esto. Entonces, toda esa cantidad de riquezas, como les comento, hermanos, estaban depositadas dentro de la casa de Dios, estaban en el santuario. Ahí los encargados de la administración y recolección de todos esos bienes, que era muchísimo, bueno, pues eran estos levitas que también tenían esa función de hacerla de administradores, de tesoreros, etcétera, etcétera. También eso nos lo narra, repito, este capítulo 26 del primer libro de Crónicas. Y bueno, otra de las funciones que tenían los levitas era también la de ser magistrados. En este caso, un magistrado, bueno, pues es una persona encargada de la administración de la justicia y de estar pendiente de que se ejecute la ley, que se respeten las leyes. Y bueno, pues en Israel, pues sabemos que aunque tenían un rey, pero aún así, bueno, pues había leyes que tenían que cumplir. Y bueno, los levitas que estaban encargados como magistrados se encargaban de administrar la justicia junto con los jefes y con los ancianos de las diferentes tribus de Israel. En ese tiempo, bueno, pues Israel era un país muy grande, las 12 tribus estaban distribuidas por todo el territorio de lo que fue el reino de Israel, y bueno, pues había necesidad de hacer una administración de la justicia, y los levitas estaban encargados de este asunto. También recordemos aquí que los levitas eran los que por oficio, dentro de su oficio era precisamente el estudio y que aprendieran la ley. Por lo tanto, ellos eran expertos en la ley, conocían muy bien la ley. Así que, junto con el conocimiento que ellos tenían, bueno, pues colaboraban tanto con los jefes y con los ancianos de las tribus para que la ley se administrara de forma correcta. Y bueno, pues estos levitas que estaban destinados a estos puestos como magistrados, únicamente nos menciona aquí la palabra de Dios que solamente hacían este tipo de trabajo y no hacían otra cosa más. No eran músicos, no eran cantores, no eran porteros, solamente se dedicaban a el trabajo como magistrados. Y bueno, ellos estaban distribuidos en el reino de Israel, lo vamos a ver ahorita en un momento más. Antes les comento también que en este capítulo 26 nos está también mencionando cuáles eran las tareas que los levitas magistrados tenían que ejecutar. Y bueno, administraban asuntos civiles y religiosos. Dentro de los asuntos religiosos, bueno, pues se encargaban de recoger los diezmos, las contribuciones que la gente hacía al templo, al santuario. Ellos también se encargaban de recoger todo esto. También en el caso de los asuntos civiles, bueno, pues castigaban las ofensas contra Dios y contra su honor. Si había alguna persona que estaba ofendiendo a Dios, bueno, pues ellos se encargaban de que se le castigara. También, si había alguna persona que ofendía
al gobierno y la paz pública, bueno, pues también los levitas se encargaban de administrar la justicia para ese tipo de personas. Y bueno, otra de las cuestiones que también ellos se ocupaban era la de enfrentarse a la idolatría y a la injusticia. Estas eran partes de las tareas que los levitas hacían y por supuesto, bueno, pues vigilaban que se aplicara la ley. Ellos tenían esa función de asegurarse de que la ley en Israel se aplicara de una forma correcta y justa. Y bueno, los levitas estaban distribuidos de acuerdo con las diferentes tribus de Israel, pero aquí la palabra de Dios nos menciona que tanto para las tribus que estaban en la parte oriental del río Jordán, había una cantidad de levitas de 2.700 y solamente esta cantidad de levitas de 2.700 atendía nada más a 2,5 tribus de las 12 tribus de Israel. Y estamos hablando de la tribu de Gad, de la tribu de Rubén y de la tribu de Manasés en el lado oriental del Jordán. Ahora, del lado del occidental del Jordán, bueno, pues tenemos al resto de las tribus de Israel: Judá, Simeón, Efraín, Dan, la otra media tribu de Manasés, Aser, Neftalí, Zabulón, Isaacar. Bueno, pues para toda esta cantidad de tribus solamente había 1,700 levitas que iban a ser los encargados de administrar la justicia. Si ustedes se dan cuenta, de acuerdo con lo que nos dice aquí el capítulo 26 del libro de Crónicas, bueno, la mayor cantidad de levitas estaban concentrados en la parte oriental del reino que administraba el rey David, del reino de Israel. Y el comentarista bíblico Matthew Henry menciona que quizás una de las causas por las que la mayor concentración de levitas estaba del lado oriental era porque el lado oriental era el que estaba más expuesto a las tribus paganas. En este caso, estaban expuestos a los amonitas, estaban a los moabitas, a Edom, que eran los que los rodeaban. Y por lo tanto, pues estaban más expuestos a la idolatría, estaban más expuestos a las invasiones, estaban más expuestos a diferentes clases de problemas que estas naciones extranjeras y que no creían en Dios podían ocasionarle a Israel. Por lo tanto, se decidió, de acuerdo con lo que nos dice aquí la palabra de Dios, bueno, pues que la cantidad de levitas mayor, 2.700, estuviera concentrado nada más de este lado del Jordán para administrar justicia en una cantidad de 2,5 tribus. Y el resto, bueno, de las tribus, las restantes, pues nada más iba a estar apoyada por 1,700 levitas. Así que, bueno, pues también considerar que estas tribus localizadas en la parte oriental estaban más lejos de Jerusalén y, como les comentaba, pues más cerca de las naciones paganas. Esa es la forma en la que nos comenta aquí el escritor del primer libro de Crónicas de cómo estaban distribuidos los levitas, los magistrados, los levitas que eran magistrados en el reino de Israel. Y bueno, aquí si ustedes leen esta parte del libro de Crónicas, pues nos sigue mencionando los nombres de quiénes eran las personas que estaban encargadas de esas funciones. Aquí ustedes lo pueden leer. Bueno, esto es el capítulo número 26 del primer libro de Crónicas. Ahora pasamos al siguiente capítulo, que es el número 27, y aquí nos está hablando acerca de los oficiales que el rey David tenía a su cargo, que había distribuido dentro de su reino para también tener un control de la situación con respecto a defenderse contra naciones extranjeras y mantener la paz pública dentro del reino de Israel. Y en forma general, vamos a ver que en este capítulo 27 se nos mencionan 3 puntos. El primero es de los jefes militares que estaban al frente de cada división, distribuidos por meses. Esto nos los menciona en los versos del capítulo 27, versos del 1 al 15. Y también se nos menciona como punto número 2 de los jefes de las distintas tribus. Esto es en los versículos 16 al 24. Y el tercer punto es de los oficiales de la corte.
y esto nos lo habla en los versos 25 al 34, y el capítulo número 27 de este primer libro de Crónicas. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. Este capítulo es muy cortito, no es tan largo. En este caso, bueno, pues aquí la distribución de los jefes militares. Pues Israel, a pesar de que pues tenía a Dios de su lado, bueno, pues también ellos, por orden de Dios, pues tenían que estar preparados para defenderse de las agresiones de las naciones extranjeras. Acuérdense que el pueblo de Israel, desde que llegó a Canaán, pues ha tenido que luchar contra los diferentes grupos asentados en la tierra prometida, en la tierra que Dios les había dado. Han tenido que luchar contra ellos, han tenido que expulsarlos de los territorios y en otras ocasiones se han tenido que defender de los ataques de esos grupos de personas que viven a su alrededor, todas esas naciones paganas, como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, moabitas, edomitas, etcétera, 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 filisteos. Entonces, bueno, pues el rey David tenía en consideración todas estas cosas, pues acuérdense que el rey David fue soldado también, y él, bueno, pues tenía una fuerza que nos dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 27, pues que tenía que tener lista para la guerra. Y bueno, aquí el comentarista bíblico nos hace una mención del número de hombres que David tenía. Matthew Henry está mencionando aquí en su comentario bíblico que David tenía aproximadamente 24,000 hombres que estaban listos para la guerra y ellos se encargaban de asegurar la paz pública y la seguridad interna del país, tanto externa como externa. Y bueno, este grupo de personas estaban siendo rotados cada mes, no siempre estaban o no estaban todo el tiempo cumpliendo esa función. Y bueno, por lo tanto, en realidad la fuerza que el rey David tenía de soldados era un total de 288,000 hombres. Eso es lo que nos menciona el comentarista bíblico, les repito, porque bueno, aquí, perdón, discúlpenme, aquí en el verso número 2, justamente está el número, dice aquí, se los voy a leer, capítulo 27, primer libro de Crónicas, dice, sobre la primera división del primer mes estaba Jasobeam, hijo de Sapiel, y había en su división 24,000. Sí, discúlpeme, aquí estoy. La palabra de Dios nos está especificando el número completo. Entonces, sí, esto es 24,000 hombres que tenía el rey David listos para la guerra. Bueno, y posteriormente, bueno, pues se menciona que en el segundo mes también había otra cantidad de 24,000 hombres que estaban listos para la guerra. Y en los versos subsecuentes, 5, 6, también se nos sigue mencionando la misma cantidad. Bueno, en el verso número 6 se nos está hablando, dice aquí, Betanía era valioso entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaban a Amisadab, su hijo. Bueno, nos menciona en los versos posteriores otros grupos también que eran de 24,000. Bueno, entonces el total de las fuerzas que el rey David tenía, estamos hablando de 288,000 hombres que estaban listos para la guerra. Los 24,000 siempre estaban en alerta y eran los que se encargaban, les repito, de asegurar la paz pública y la seguridad del país. Y como estaban siendo rotados cada mes, bueno, pues el total de esos hombres que tenía David para pelear eran de 288,000 hombres. Y aquí sí, el comentarista bíblico hace una aproximación que él piensa que era como una quinta parte de todos los hombres que eran aptos para la guerra en Israel. Y bueno, cada división tenemos aquí, bueno, pues tenía un jefe. Y como ya les había mencionado aquí, en los versículos 2, 3, 4 y posteriores, se mencionan los nombres de todas esas personas que estaban encargados de cada una de esas divisiones. Y bueno, se mencionan aquí también los nombres de estas personas en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Ahí también ustedes pueden leer los nombres de todos y cada uno de ellos, de los valientes de David, como lo dice aquí también la palabra de Dios,
Y en este mismo primer libro de Crónicas que estamos estudiando, en el capítulo 11 también se hace mención de los valientes de David. Bueno, la división que tenían las diferentes tribus con respecto al tema militar que estamos viendo, bueno, se había conservado la misma organización que tenía Moisés, que Moisés estableció desde que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Entonces, cada tribu tenía un jefe. Y bueno, el poder de estos grupos, de estas personas, de los jefes de cada tribu, pues no era un poder tan grande, porque recordemos que estaban bajo el mando del rey David. Así que el rey David estaba a la cabeza de todos ellos, él era el comandante en jefe, y después tenía, las diferentes tribus tenían un jefe por cada una de ellas. Y esta es la misma organización que se seguía conservando hasta los tiempos del rey David. Y bueno, dentro de las funciones que el ejército tenía, aparte de lo que ya mencionamos, también aquí en la palabra de Dios en los versos 23 al 24 se nos menciona acerca de la situación que ocurrió con cuando David ordenó que se hiciera el censo y como el censo de Israel, de censar al pueblo. Como ya lo hemos estudiado anteriormente, bueno, pues esta situación de hacer un censo, pues vino de parte del corazón de David, pero de un corazón orgulloso. Y bueno, pues las consecuencias ya las conocemos, Dios se enojó con él, hubo consecuencias por ese acto de David. Y aquí lo que nos especifica el cronista, perdón, el escritor de Crónicas en este capítulo 27, bueno, pues se nos dice que no se contaron a las personas de 20 años para abajo. Otra cosa también que sucedió es que Joab, que era uno de los generales del ejército de David, no terminó de hacer el censo, ni tampoco quedó registrado oficialmente. Por lo tanto, también el censo no se hizo de una forma exacta y pues al final de cuentas David se sintió avergonzado de toda esta situación, le pidió perdón a Dios y bueno, pues también ya esa situación ya la hemos estudiado anteriormente, no la voy a repetir, ya hablamos de esto. Entonces aquí nada más les menciono lo que nos dice el cronista, el escritor de Crónicas, acerca del censo, que nos habla entre los versos 23 y 24, de lo que él escribió aquí en este capítulo 27 del primer libro de Crónicas. Y bueno, también finalmente de este capítulo 27, también habla aquí de los oficiales de la corte. Esto es desde el verso 25 hasta el verso 34. Y bueno, pues David tenía dentro de su corte a un grupo de personas que le ayudaban para la administración y eran oficiales que él tenía con él todo el tiempo. Así que había primeramente, como nos lo dice en el verso 31, había administradores de la hacienda del rey. Y estas personas pues eran las que se encargaban de administrar todos los ingresos del ganado y de la agricultura. En ese tiempo, bueno, pues podemos ver que la economía del pueblo de Israel pues estaba en función. Ellos tenían ganado, tenían cultivos de diferentes tipos y estaba produciéndose. Había producción tanto de ganado como producción agrícola y las personas que se encargaban de hacer estas funciones eran las de administrar todo este tipo de ingresos que había en el reino, tanto del ganado como de la agricultura. El verso más adelante aquí también nos menciona, bueno, que pues el rey David pues solamente no era solamente un buen soldado, un músico o poeta, sino que también era un gran príncipe y también era un gran amo y administrador de su hacienda. Podemos ver aquí también que el rey David tenía distribuido por diferentes tipos de personas, les había hecho el encargo de que cuidaran o administraran todas esas riquezas. El tesoro del rey, como nos lo menciona aquí en el verso número 25 de el primer libro de Crónicas, capítulo 27.
A partir del verso número 25 nos menciona, por ejemplo, a Asmavet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey, y Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres. Y de los que trabajaban en la labranza de las tierras, Esri, hijo de Kelub, de las viñas, Simeí, Ramatita, y del fruto de las viñas para las bodegas, Sabdi, Sidmita, de los olivares e higueras, de la Cefela, Baal, Hanán, Gedería, y de los almacenes del aceite, Joás, y del ganado que pastaba en Sarón, Sitrae, Saronita, y del ganado que estaba en los valles, Zafat, hijo de Adalai, y de los camellos, Otil, Ismaelita, de las asnas, Gedeías, Meronotita, y de las ovejas, Asís, Agareno. Bueno, aquí pues ven ustedes, hermanos, en estos versos 25 hasta el 31, cómo menciona el escritor de Crónicas a las personas que estaban encargadas de administrar todos estos tipos de ganados, tanto asnas, camellos, como también hablaban de higueras, hablaban también de las viñas, de los labradores, etcétera, etcétera. Entonces, esta administración la tenía aquí bien establecida el rey David, porque, bueno, pues él era una persona que tenía a su cargo un reino que había constituido por la gracia de Dios, porque el Señor se lo había dado y, bueno, pues tenía que administrar. Aquí vale la pena que recordemos que nosotros solamente somos mayordomos de lo que el Señor nos da. Él es el dueño de todo, como ya lo sabemos, y nosotros solamente somos sus administradores. Así que tenemos que ser buenos administradores de lo que el Señor nos da. Así como nos pone aquí el ejemplo, el rey David, que no, pues no nada más era buen soldado, músico y poeta, sino que también era un buen administrador de las riquezas que Dios le había dado. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, ser buenos administradores de las riquezas que el Señor nos ha dado. Así lo consideremos que es mucho o poco lo que tengamos como bendición que el Señor nos da. Entonces, tenemos que hacer una buena administración de lo que el Señor nos haya dado y tenemos que cuidarlo, porque recuerden que solamente somos mayordomos de lo que tenemos. El Señor es el dueño de todo. Y bueno, más adelante también nos menciona aquí que de las personas con las que David se había rodeado, bueno, pues uno de ellos era su tío Jonatán y él era su consejero. Y aquí la palabra lo describe como varón prudente y escriba. Pero esa palabra escriba, cuando se traduce del hebreo al español, bueno, pues también se le puede considerar como culto. Entonces esta persona, Jonatán, que era tío del rey David, que era su consejero, bueno, pues era un varón prudente y culto. También nos menciona a otro personaje que se llama Aitofel, y él era consejero de David. Nos menciona también a Usai Arquita, que fue amigo de David. Y finalmente, pues nos dice que Joab era el general del ejército. Entonces, pues todo esto, hermanos, es lo que nos menciona aquí el primer libro de Crónicas en el capítulo 27 acerca de los diferentes oficiales que David tenía para la administración de tanto de su hacienda, tanto de su ejército, cómo estaba distribuido y también cuáles eran las funciones que cumplían este tipo de personas que estaban encargadas de la paz pública y de la seguridad contra las amenazas exteriores del reino de Israel. Y bueno, pues finalmente, como ya lo vimos, el rey David pues siempre estuvo al pendiente de todo esto y era un buen administrador de toda la hacienda que tenía y que sabemos que Dios se la había dado. Bueno, pues con esto termino el tema referente al capítulo 27 de este primer libro de Crónicas. Y el día de mañana continuaremos viendo los últimos dos capítulos, que serían el capítulo 28 y el capítulo 29. Y bueno, nada más les comento que en esta última parte del primer libro de Crónicas, pues vamos a ver la sucesión de Salomón, que él va a suceder al rey David en el trono, como también ya lo hemos mencionado en el segundo libro primer libro de Reyes. Entonces, hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Y bueno, pues yo les agradezco la atención.
Muchas gracias.